Muy bien, pues como veíamos hace un momentito ahorita en la ilustración para la Cena del Señor, hablamos de los altares, ¿no? De los altares y de las evidencias que dejaban algunos personajes como recordatorios de las cosas que Dios hacía. Entonces quiero seguir hablando un poquito acerca de los monumentos, ¿no? Los monumentos que encontramos en diferentes ciudades, ¿no? Que alguien pues construye o hace una estatua o algún puente o alguna cosa así importante o simbólica, significativa. Porque en términos normales, en términos coloquiales, como quien dice, normalmente se hacen los monumentos para conmemorar algún gran evento o alguna gran personalidad o algo representativo de la cultura, ¿no? El significado, el origen de la palabra tiene que ver con el recordar. Son monumentos como para recordar, y en algunos casos para advertir, ¿no? Algo que pasó y que tratemos de no repetirlo, ¿no? Como recordar alguna guerra, como la revolución, la independencia, y ahí tienen los monumentos y las estatuas que hacen. Y normalmente estos monumentos atraen a la gente. Entonces es algo que se vuelve como interesante. Nos encanta ir a estos lugares, nos encanta tomarnos una foto ahí, ¿verdad? Queremos ver si en verdad es tan grande como aparece en las fotos. Y una vez que llegas y ves todo lo que hay alrededor, como que te da cierta motivación como para investigar más de la persona que lo hizo o qué fue lo que pasó, ¿no? Como que algo tuvo que haber motivado a estas personas para hacer esto, ¿no? Empiezas a ver, no sé, algún memorial o alguna gran edificación y dices, algo los tuvo que haber movido. O empezamos a pensar, ¿te imaginas lo que tuvo que haber pasado? ¿Cómo le hizo para pintar el techo, ¿no? O sea, a esas alturas. ¿O cómo le hizo para construir este puente tan grande en 1700 o alguna cosa así? Nos causa esta curiosidad, nos causa esta intriga, ¿no? De querer ver, presenciarlo en primera persona, qué fue lo que pasó. Y algo tienen en común todos estos monumentos. Por ejemplo, si pensamos en la Torre Eiffel o en las pirámides, ¿no? De Egipto, de Teotihuacán, o alguna estatua como el Miguel Ángel o algo así, todo lo que tienen en común es que son verdaderamente grandes. A lo mejor no solamente en tamaño, sino que son verdaderamente impresionantes. Yo creo que por eso como que nos llama la atención y por eso es como una gran atracción turística. Y esta mañana vamos a hablar de un monumento andante. Es un monumento que caminaba, una evidencia increíble de una gran obra de Dios que despertó la curiosidad de la gente que estaba alrededor, porque dejaban sus casas, salían de donde vivían para irlo a ver, para ir a ver a este señor, a este monumento, ¿verdad? Que era una evidencia viva de lo que Dios hacía. Estamos hablando de Lázaro, como hemos estado hablando los últimos 2 o 3 domingos. Vamos a ver también que nuestras vidas deben ser evidencias como monumentos de la obra de Dios. O sea, nuestras vidas deben reflejar lo que Dios hace. Y si esto es una realidad, puede provocar, ¿verdad?, que mucha gente llegue a creer en Jesús. Pero si esto es realidad, si nuestra vida refleja lo que Dios hace, también entonces debemos de esperar cierta resistencia por parte del enemigo. Entonces, vamos a leer, nos toca seguir leyendo en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hemos estado la mayor parte de este año estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 12 y vamos a leer 3 versículos nada más, del 9 al 11. Juan 12, del 9 al 11. Dice así: Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces hasta ahí vamos a leer esta mañana la palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque podemos estudiar tu palabra, Señor, porque podemos aprender lo que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Te pido por favor que
quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, quites todo estorbo, Señor, para que podamos recibirla con un corazón abierto, con un corazón sincero, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú tienes para nosotros esta mañana y que nos des la valentía, la fortaleza y el denuedo, Señor, para ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces un poquito el contexto de lo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan que regresa Jesús con sus discípulos a Betania después de que se habían ido? Los judíos lo siguen persiguiendo, ¿verdad? Siguen estando enojados con él y llegan a casa de Simón a una cena que les estaban dando. Y podemos entender que en esta época no había redes sociales, no había internet, no había noticias, no había televisión, pero de todas maneras la gente se enteraba de las cosas. La gente estaba bien al pendiente de las noticias, ¿no? Era chisme caliente totalmente. Y seguramente una persona que estuvo 4 días en el sepulcro y de repente resucitó, era algo que todo el mundo se iba a enterar. Toda la región seguramente se había enterado y mucha gente quería ir a verlo con sus propios ojos, a ver si era cierto. Como dice el versículo 9, dice que gran multitud, o sea, muchísima gente venía a conocer a Lázaro, a ver si es cierto, a ver si era cierto lo que la gente decía que había hecho Jesús. Entonces esta mañana vamos a aprender 3 cosas, para que sea así clarito, 3 cosas en 3 versículos. Y la primera es que podemos ver las obras de Dios como monumentos. Las obras de Dios las podemos ver como monumentos. Como dice el versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí, Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces básicamente era como una atracción turística. El hecho de haberse enterado que una persona había revivido era como una atracción turística, es decir, ¿será en serio? O sea, iban a ver, seguramente había un tour para ir a ver la tumba donde había estado, y venían a ver a una persona que había resucitado de los muertos. O sea, eso lo tengo que ver. Y si vemos cada uno de los milagros que hizo Jesús, cada uno de los milagros que nos narran los diferentes evangelios, son para recordar lo que hizo Jesús, pero dejando evidencia de la deidad de Jesús. Cada una de esas personas que están narradas aquí es un ejemplo que nos deja la palabra de Dios para reconocer quién era Jesús y que obviamente lo haya mandado Dios para poder hacer todas estas cosas. Y tenemos muchas señales en la Biblia. Hay muchas señales registradas en la Biblia que el punto o la conclusión a la que llegan las personas que lo vieron es que esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Eso era lo que tenían que concluir. Esto solo lo pudo haber hecho Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, 2 ejemplos de esto. En Éxodo 7 y 9, entre el 7 y el 9, vemos la narración de cuando Dios usa a Moisés y a Aarón para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, para que la gente creyera que ellos habían sido enviados por Dios, pues les da unas señales. Les da unas señales para que la gente vea y diga, wow, a fuerza tienen que haber sido enviados por Dios. Y vemos que la primera señal llegan con Faraón y Aarón avienta su vara y se convierte en serpiente. Y dices, wow, qué súper milagro, ¿no? Sin embargo, los magos hacen lo mismo. Avientan su vara y se convierte en serpiente. Pero bueno, la serpiente de Aarón se come a las otras serpientes, ¿no? Pero no fue suficiente. Después salen al río y convierten las aguas en sangre. Y salen los magos y hacen lo mismo. Dice, chin, ¿no? O sea, no fue suficiente. Después dice que vienen ranas. Salen ranas y pues invadieron básicamente la tierra. Y entonces llegan los magos y hacen lo mismo. Entonces, órale, o sea, estaban gruesos estos magos con poderes raros, ¿verdad? Y hacen lo mismo con las ranas. Entonces Aarón golpea el polvo de la tierra y el polvo de la tierra se convierte en piojos. Y los magos ya no pudieron hacer lo mismo. Y la conclusión a la que llegan los magos, las palabras que usan es, dedo de Dios es este. Como que esto sí, ahí sí yo ya, esto nos rebasó, este poder está por encima del de nosotros. Y reconocen la grandeza de esta señal. Otro ejemplo que me encanta y que a mis hijos también les encanta, es cuando Nabucodonosor hace una estatua de oro, ¿no? Hace una estatua grande de oro de él y dice, todo el mundo tiene que adorar esta estatua.
Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego dicen, pues nosotros no vamos a adorar la estatua, ¿no? Entonces dice, perfecto, entonces se enojan a Nabucodonosor y los lanza al horno, que lo calentó 7 veces más de lo normal para que no hubiera duda de que estaba enojado, ¿verdad?, el rey. Y de repente se asoma y ve a 4 personas adentro. Y dice que uno parecía hijo de los dioses. No sé qué significa, ¿verdad? Brillaba o algo, pero echó a 3 y había 4 adentro. Y cuando lo saca, pues obviamente quedan impactados todos por lo que habían visto. Y el rey Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y termina diciendo, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces es una señal impresionante, es una señal que dice, no, pues claro, esto tuvo que haber sido de Dios. Entonces la vida de estas personas, estas señales que Dios estaba haciendo, quedan como evidencia, como monumento, ¿verdad?, simbólico de lo que Dios podía hacer. Y en este pasaje estamos delante de alguien que es exactamente igual. O sea, Lázaro era una evidencia de este poder. El hecho de que Lázaro estuviera caminando, ¿verdad?, estuviera comiendo y platicando con la gente después de haber estado 4 días en el sepulcro, pues era una evidencia del poder que tenía Jesús. Era una evidencia de lo que Dios podía hacer, del poder que Dios tiene. Y entonces, cuando la gente veía esto, podían presenciar lo que Jesús había hecho y decían, híjole, pues como dice aquí, muchos creían. ¿Ok? Y aquí es donde se puede poner interesante para nosotros, una aplicación para nuestra vida. Porque nuestras vidas deben de ser monumentos en los que reflejan lo que Dios hace. De la misma forma que Lázaro, nosotros estábamos muertos espiritualmente y hemos sido resucitados en una nueva vida cuando le entregamos nuestra vida a Dios. Porque si nosotros somos hijos de Dios, estábamos muertos y ahora vivimos. Y eso debe ser algo que se nota. Juan 5:24 lo dice así, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, esta vida debe ser evidente. Esta vida, se debe de notar, debe ser algo que se ve claramente, y hay muchísimos cambios que debemos permitir que Dios haga en nuestras vidas. Y no solamente cambios externos, cambios que se noten de, pues bueno, antes hacíamos esto y ahora hacemos lo otro. O sea, no son cambios así, sino es un cambio verdadero, es un cambio en nuestro interior. Y uno de los más significativos y que lo pone muy claro en la Biblia, que es una evidencia de que estamos vivos, viene en 1 Juan 3:14. Porque dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, ese amor que debemos de tener unos por otros como hermanos es un reflejo de la realidad, es un reflejo de la vida que tenemos en Cristo. Como evidencia de que ahora estamos vivos es el amor. Y es algo que no nos nace así de la nada, porque normalmente no somos así. Y es que ese cambio se debe notar a tal grado que no se pueda negar que es la obra de Dios. O sea, debe ser tan notorio que no se pueda negar. Porque mucha gente intenta hacer mejor, intenta diferentes formas para cambiar, para mejorar, para dejar de hacer cosas que son a lo mejor dañinas o que saben que no les convienen. Y pues pueden intentar diferentes disciplinas, a lo mejor ejercicios, ¿verdad?, de meditación o algunos talleres o van a cursos. Pero la realidad es que la única forma de cambiar desde adentro es por medio de Jesucristo. Que Jesucristo nos cambie desde adentro. O sea, de ser antes, rencorosos, enojones, vengativos, chismosos, etcétera, 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 a ser ahora amorosos, ¿no? A ser gozosos, a ser un reflejo de como Dios es. ¿Te imaginas? O sea, que se notara ese cambio a tal grado que nadie pudiera negar que es algo que solamente Dios puede hacer. Y es que esas cosas increíbles que Dios hace en la vida de las personas deben de llamar la atención. O sea, debe ser notorio para todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque esas vidas entonces empiezan a glorificar a Dios. Empiezan a darle gloria a Él.
Y si nosotros vivimos de esta forma, si vivimos una vida en donde la gente ve el poder de Dios en nosotros, no solamente lo van a notar, sino que también vamos a empezar a ser un estorbo para Satanás. Y va a haber un conflicto con el enemigo. Si vamos al versículo 10, dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. También le querían dar muerte a Lázaro, porque el enemigo quiere destruir las obras de Jesús. O sea, Satanás quiere destruir todo lo que pueda llevarnos a ver o a reconocer a Jesús. O sea, Lázaro lo acaban de resucitar, estaba enfermo, se murió, y ahora ¿cuál es el plan? Pues matarlo también. Dices, ¿cómo crees? O sea, acaba de ser resucitado, ya lo quieren matar. Pero dice también, porque el versículo un poquito antes, en el 11, 47 y 48, dice que los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y estaban muy preocupados y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. O sea, ellos estaban muy preocupados, o sea, porque tenían que detener esto. Tenían que detener lo que estaba haciendo Jesús, porque mucha gente estaba creyendo en él. Y es que Satanás va en contra de cualquier cosa que nos pueda llevar a reconocer a Jesús, a conocerlo, a identificar quién es él. Y ese es típico comportamiento de Satanás. Es el típico comportamiento de Satanás. Sabemos que esta reacción de los fariseos, de los judíos, era el comportamiento de Satanás, porque es lo que ellos siempre han visto. Que dice Jesús que hacían lo que habían visto de su padre. Les da pero duro. Dice que su padre, el diablo, por eso se comportan así, por eso ustedes son mentirosos y por eso ustedes quieren matar. ¿Por qué? Porque es lo que ha hecho Satanás desde el principio. Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. Satanás dijo: a mí me corresponde estar ahí. Ese fue el origen de su maldad, el decir: yo debería de estar ahí. Yo me quiero sentar en el trono. Y él pensó: yo me merezco estar ahí. Entonces, la estrategia de Satanás, lo que él piensa es: pues destruyo al que está, entonces yo me siento. Y esa actitud la vemos a lo largo de la Biblia en muchos lugares. Por ejemplo, en Génesis 4, cuando nos habla de Caín, llega Abel, ¿no? Hace su ofrenda a Dios, y a Dios le agrada la ofrenda de Abel, pero pues no le agradó la ofrenda de Caín. Y Caín, en vez de cambiar su ofrenda y decir: ok, si esto no le gustó, pues voy a hacer algo que sí le guste a Dios. No, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se enojó, se ensañó contra su hermano y lo mató, porque le quitó su lugar. Dijo: ay, o sea, ¿por qué yo no estoy glorificado? ¿Por qué a mí no me echaron porras? ¿Por qué no le gustó mi ofrenda? No se trataba de ti, se trataba de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Abel hizo lo que le gustaba a Dios, tú no, pues cambia y ya. Se ensaña y lo mata. Otro ejemplo que vemos de esta actitud está en Mateo 2, con Herodes. Llegan los magos de Oriente, ¿no? Y dicen: oye, fíjate que nos enteramos, ¿verdad?, que nació el rey, venimos a adorarlo. El otro se preocupa muchísimo porque dice: me van a tumbar, ¿cómo que viene un rey? Entonces, sí, averigüen bien y díganme en dónde está para yo también ir a adorarlo, ¿no? No es cierto, claro que lo quería matar. Entonces los magos pues ya no regresan, se van por otro lado porque Dios les advierte. ¿Y qué hace Herodes? Se enoja y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Dices: órale. ¿Por qué? Porque le iban a quitar su lugar, el lugar que él creía que le correspondía. Y cuando vemos estos fariseos haciendo exactamente lo mismo, reaccionan de la misma forma, es porque Jesús les iba a quitar su lugar, el lugar que ellos creían que les correspondía. Jesús era más popular, hacía señales más padres, se portaba mejor, todo el mundo lo quería. ¿Me están quitando mi lugar? Queremos darle cuello, es la misma reacción. Entonces, si nosotros estamos glorificando a Dios con nuestra vida, si nosotros somos un reflejo de lo que Dios hace, ¿verdad? Y somos un reflejo de lo que Dios hace cuando una persona se somete a la obediencia, a la voluntad de Dios, pues debemos de esperar algún tipo de resistencia. Debemos de esperar algún tipo de ataque de parte del enemigo, porque lo que estamos haciendo puede llevar a alguien a los pies de Cristo. Entonces, los creyentes que nunca tienen ningún tipo de problema, los creyentes que nunca les pasa nada, que no tienen ningún ataque, pues seguramente es porque no representan ningún riesgo para el enemigo. Porque lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo, a lo mejor
pues con eso nadie va a llegar a Cristo, entonces a Satanás pues no le preocupas. Pero si tú estás glorificando a Dios y estás haciendo lo que Él dice, seguramente vas a tener algún tipo de ataque por parte de Satanás. Y es que las obras de Dios pues, no se pueden ignorar. Son espectaculares, son algo verdaderamente increíble. Y siempre tienen un objetivo. Porque las obras de Dios buscan tener un efecto, buscan tener un resultado. Como dice el versículo 11 de nuestro pasaje esta mañana, dice: porque a causa de Él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A causa de Él. ¿A causa de quién? Pues de Lázaro. O sea, por lo que Dios había hecho. Porque Dios lo había resucitado, muchas personas llegaban a los pies de Cristo. Porque las personas al verlo no podían negar que esto era algo verdaderamente impresionante, era algo divino. Y decían, claro, esto tiene que haber venido de Dios. Entonces, cuando nosotros permitimos que Dios obre en nuestras vidas, entonces estamos convirtiendo nuestras vidas en vidas con causa. Vidas con causa, porque imagínate la bendición que puede ser decir que por causa de lo que Dios hizo en mi vida, alguien llegue a los pies de Cristo. Imagínate qué padre poder decir que todo lo que yo he vivido, todo lo que Dios ha hecho en mí, gracias a eso alguien llegó a los pies de Cristo. Cuando vemos los milagros que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, vemos que sanó a un ciego, vemos que sanó a paralíticos, y cuando la gente caminaba y los veía, decían, ¿no es este el que estaba sentado? ¿No es este el que estaba mendigando? ¿No es este el cojo que estaba enfrente del templo? ¿Se acuerdan? O sea, la gente empezaba a notar el cambio y se empezaban a extrañar diciendo, pues ¿no es este el que estaba ciego desde el nacimiento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Y ese es el punto de estos milagros, que era obvio que ahora veían, que ahora caminaban, ¿no? Y dicen que saltaba y brincaba y glorificaba a Dios. Era evidente el cambio, entonces la gente decía, ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Yo quiero saber. Entonces, esto es lo que deberíamos pensar a lo mejor en nuestras vidas. Que cuando la gente nos vea, digan, ¿no es este el que antes, pues no sé, andaba de borrachín? ¿O era un tranza? ¿No? ¿O era un golpeador? No sé. O sea, esa gloria que le podemos dar a Dios de que antes y después. No, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo es nuestra vida después de Cristo y cómo podemos llevar eso a glorificar a Dios? ¿No era este el que antes era un relajo? Y ahora lo veo gozoso, tranquilito, lleno de amor, sonriente. ¿Sí? Eso es lo que nos gustaría. Pero ¿y ahora qué? Ahora hablamos. Ahora tenemos que hablar como guías turísticos. En los monumentos, no sé, explicamos qué fue lo que pasó aquí. La gente se extraña, se maravilla, ve y dices, déjame te explico qué fue lo que pasó. Entonces ahora sí les explicas qué fue lo que Dios hizo en nuestra vida. Pedro nos dice en 1 Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Porque tenemos que anunciar sus obras, porque no se trata de nosotros, no se trata de la gran obra, sino del quien la hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar, para que otras personas lleguen a creer en Jesús. Porque nuestras vidas transformadas deben ser evidencia del poder de Dios, deben ser un reflejo de lo que Dios es capaz de hacer. Y entonces la gente se va a apartar y va a creer en Jesús. Se va a apartar de donde estén y van a creer en Jesús. Porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban. ¿De qué se apartaban? Pues de la religiosidad, de la religión que ellos estaban siguiendo, que no tenía poder en sus vidas. Que por más que hicieran todo lo que tenían que hacer como judíos, no tenían un poder real en sus vidas. ¿Y por qué creían en Jesús? Porque evidentemente Él sí tenía poder para hacer cosas grandes. O sea, tienen que haber pensado,
Aquí yo estoy viendo vida, estoy viendo algo que no había visto yo antes. Si este cuate puede resucitar a alguien de los muertos, seguramente me puede ayudar a mí, en mi matrimonio, en este problema que estoy teniendo, seguramente me puede ayudar con mis pecados, porque estoy viendo evidencias del poder, estoy viendo evidencias del cambio en la vida de los demás. Entonces, de eso se trata, de que lo que nosotros reflejemos lleve a otras personas a preguntarse, a identificar ese poder que solamente Dios puede hacer. Entonces, para ir terminando en estos 3 versículos chiquitos que leímos bastante rápido, nos enseñan muchas cosas, nos enseñan unas verdades muy importantes. Porque nosotros somos hechura de Dios, desde que existimos, somos hechura de Dios. Y además somos llamados a guiar a otras personas a que encuentren y que sepan lo que hizo Jesús. Y ese reflejo de que solamente Dios lo pudo haber hecho. Por eso tenemos que glorificar a Dios cuando algo pasa en nuestras vidas. Y no, bueno, es que gracias a mi esfuerzo, gracias a mi... No. Gracias a Dios. Porque si algo se nota, tenemos que glorificarlo a Él. Entonces, nuestras vidas deben reflejar lo que Dios hace, su grandeza, su poder, porque no se trata de nosotros. O sea, no se trata de seguir construyendo nuestra vida y nuestra imagen y engrandecernos a nosotros mismos. Se trata de engrandecer a Dios, de glorificar a Dios. Porque como les decía al principio, los monumentos son para recordar, para que la gente vea y sepa lo que pasó ahí. Y en nuestras vidas eso es lo que debe pasar. Debemos engrandecer y debemos recordar y que lleve a la gente a entender que este cambio en nuestra vida lo hizo Jesús. Si tú todavía no experimentas esta salvación, ¿no?, de la que habla Jesús, esta vida abundante que solamente Él puede ofrecer, y tienes que saber que lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que Jesucristo es el Señor y creer que Él murió en tu lugar para darte vida. O sea, si tú haces esto, puedes también formar parte del pueblo, porque Él te compró con su sangre. Somos pueblo adquirido con su sangre y somos hechos hijos de Dios. Y a manera de reflexión, si tú ya eres un hijo de Dios, deberíamos de preguntarnos, ¿somos una amenaza para el enemigo? ¿O con nosotros el enemigo no tiene nada de qué preocuparse? O sea, ¿nuestra vida está llevando gente a los pies de Cristo? ¿O simplemente pues no estamos haciendo nada? Somos una piedrita ahí en el camino que no recuerda nada a nadie, ¿no? Porque si somos pueblo adquirido por Dios, es para que anunciemos todo lo que Él ha hecho. No solo en nuestras vidas, sino en la vida de las demás personas, en tantas vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Tenemos que recordar todos los días que estamos aquí por su misericordia. Tenemos vida gracias a Él, tenemos vida eterna gracias a Él, y nuestras vidas deben ser una evidencia clara de lo que Dios hace, para que cada día más personas se aparten del mal y crean que Jesús es el Señor. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que tú nos das, Señor, a través del Evangelio de Juan, Señor. Te pido por favor que esta mañana tú toques nuestros corazones, que podamos vernos a nosotros mismos como un monumento de tus obras, Señor, que podamos glorificarte con todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor, que seamos un reflejo de todo tu poder, de toda tu gracia, de toda tu misericordia, y que lo anunciemos a la gente, Señor, para que la gente sepa que tú eres el único capaz de hacer eso, Señor. Te pido que nos des denuedo, Señor, que nos des valentía para hablar de ti, para cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor, para entregarte a nuestra vida, nuestros deseos, nuestros planes, y que tú te glorifiques con todo lo que quieres hacer con nosotros, Señor. Te pido que nos sigas guiando como iglesia, Señor, para engrandecerte a ti, que esta ciudad y hasta lo último de la tierra te pueda conocer, Señor, que nos puedas usar para expandir tu reino, Señor, en el tiempo que tú nos sigas dando vida, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.